Que hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se ha reunido en un almuerzo con empresarios. Y claro, ya saben, está un poco resentidillo el hombre porque los empresarios le han dado la espalda a su proyecto soberanista. Bueno, Artur Mas ha dicho, primero, que tiene intención de agotar la legislatura aunque no consiga sacar adelante su referéndum independentista. Y dos, que él en ningún momento había pedido a los empresarios que se mojaran con el tema del independentismo, que simplemente les había pedido pues, que no permaneciesen aquello al margen. I això no vol dir reclamar. Decir esto no quiere decir reclamar a las organizaciones empresariales y a las entidades económicas que se pronuncien sobre un proceso político concreto que tenemos en estos momentos abierto en Cataluña. No vol dir això, jo no ho he reclamat mai. No lo he reclamado nunca. La única cosa que hice notar es que la expresión del mundo económico paso de la política es un gran error. No hace falta pronunciarse, simplemente hay que estar. Y lo mismo ha venido a decir el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, tratando de salvarle la cara a su jefe, que ya ha intentado salvársela él solo en este almuerzo. Ha dicho que Artur Mas en ningún momento había pedido a los empresarios que se mojaran, que simplemente les había pedido su opinión, que no es bueno que se mantengan al margen, porque al final los que votan no son los empresarios, son las personas. Los políticos no pueden pasar de la economía, el mundo de la economía es evidente que no puede pasar de la política. A partir de ahí ha venido una retahíla de titulares, ¿no? Cada cual con lo suyo. Al final votan las personas, no votan ni las empresas, ni las asociaciones, ni las entidades, ni los sindicatos, ni las patronales, votan las personas, votamos las personas. O sea, que al final todos han enterado de yo no he sido, ¿verdad? No se lo había pedido a nadie. Me ha parecido Arturo, que es como le llamaban en su casa cuando era pequeño, Arturo hoy me ha parecido lo que en catalán se llama una gata maula. O sea, me ha parecido un peluche, me ha parecido una cosa... yo no dije, hombre, se ha interpretado mal, por favor. Lo de Homs ofende a la inteligencia, eso de que votan las personas, no. Oiga, ¿y qué pasa, que los empresarios no son personas? ¿Qué pasa, que el presidente del Fomento del Trabajo, Joaquín Gay, no es una persona? ¿Qué pasa, que no representa a nadie? Los empresarios que hablan alemán, que el otro día se expresaron con gran claridad sobre este proceso loco, pues esos no son personas. Aquí, ¿quién tiene la consideración de persona para el gobierno de la Generalitat? A mí lo que me gustaría decir... Al final dice Homs que, perdóname Miguel, que votan las personas, claro, y las personas son las que pagan los impuestos, no los territorios. Esa, Eduardo, esa. A mí me gustaría, como tenemos tres catalanes en la mesa, querido Javier, vamos a ver, ¿tú crees que Artur Mas ha leído a Josep Pla, uno de los intelectuales y escritores más brillantes que España produjo en el siglo XX? Hombre, yo le recomendaría a este señor, y al señor Homs, y a Tardá, sí que acusaba prácticamente de ser de las Waffen-SS a los empresarios alemanes que el otro día dijeron lo que dijeron. Coño, que se leyeran, por ejemplo, el cuaderno gris de Josep Pla, por ejemplo. Mira, en español y en catalán. Josep Pla, que era un cachondo de la Empordà con mucha retranca, en un restaurante que le gustaba mucho de Figueras, eso lo vi yo, cuando Pujol ganó las primeras elecciones, fueron a ver a gran santón, Josep Pla, que tenía una gran experiencia política y mucha retranca. Y con su boina y el caliqueño colgando del labio, le dijo, vos, porque usaba el término arcaico del usted, vos, Pujol, todo esto en catalán, vos, Pujol, le vais a hacer más daño a Cataluña que el general Franco. Oye, y acabará siendo verdad al final, ya verás, porque aquel nacionalismo pues acabó siendo lo que es hoy, pues eso, Arturo, los hijos de Pujol, Homs y toda esta parafernalia que ha convertido Convergencia y el catalanismo político en otra cosa, mucho mejor secesionismo. Mucho mejor nos hubiera ido si, como ha apuntado muy sabiamente Eduardo, el señor Homs, el señor Mas y todos los que han manejado la demagogia barata del España nos roba, se hubieran acordado que efectivamente los que pagan tributos somos personas, que los partidos políticos lo pagarán sus tributos, y es que pocos, más bien los cobran. ¿no? Pero que los que pagamos somos personas y que no se puede echar a pelear a un pueblo contra otro con el mecanismo ese populista, demagógico, que es una pura basura de que un Estado le roba a otro. Si se hubieran dado cuenta de en qué carajal nos están metiendo, yo creo que
de verdad, no habrían hecho esto. No quiero decir que sean por eso inimputables. A mí me parece que son eso, unos oportunistas que lo que quieren es preservar su cuota de poder, que es importantísima allí en Cataluña, mantener más o menos la oligarquía y el establishment de siempre, y que Cataluña pues se cueza o se fría en su propio aceite. La verdad es que, así como a mí me resulta, ya lo he dicho públicamente, me resulta muy complicado olvidarme de las cosas terribles que el anterior presidente del gobierno, a mi criterio, Marta, le ha hecho a nuestro país, creo que por muchos años que viva no me olvidaré de todo el daño que esta gente nos está haciendo a todos los catalanes en definitiva. Y espero que con perspectiva de tiempo esto que yo estoy diciendo lo vea mucha más gente, y que esta mediocridad de políticos que hacen eso en Cataluña pasen a la historia como eso, como mediocres y como gente que no ha estado ni muchísimo menos a la altura de ese país, de esa tierra tan espléndida que es mi tierra adoptiva. Querido Miguel, yo únicamente un matiz. No han echado a pelear a un pueblo contra otro, han echado a pelear a un pueblo contra sí mismo. Porque yo que soy... pero... Yo sé que lo compartes el matiz. Yo que soy vasco soy del mismo pueblo que los catalanes, no, hombre, es el pueblo español. Sí. No, pero yo creo que tú me entiendes lo que quiero decir. Es decir, pero era por dar la batalla del lenguaje. Lo digo en la mentalidad de ellos, es decir, en su mentalidad, como consideran que los catalanes en realidad no son españoles o no somos españoles, pues es siguiendo quizá por contaminación, que la reconozco, porque al final todos nos contaminamos de cosas que no queremos. Pero creo que se me ha entendido lo que quería decir. Perfectamente. Pero en todo caso, yo creo que hay que señalarlo, porque lo que ocurre con el nacionalismo es un problema de autoodio en gran medida, de rechazo a sí mismos, a su propia identidad y su trayectoria histórica como pueblo. Pero yo, yendo directamente a lo de los empresarios y muy brevemente, quiero decir que estas declaraciones de Artur Mas y de Homs nunca se habían producido si no llega a haber hablado el presidente de Planeta, el presidente de Freysenet, el presidente del Sabadell o los empresarios alemanes contra el separatismo y el propio Fainé. Si eso no se llega a producir, hoy Mas no estaría diciendo nosotros no hemos pedido nada. La gata maula, ¿ves? De todas formas se les nota que se están desfondando, ¿eh? Yo creo que sí, que eso se advierte. No sé si acabará, como ha dicho Albert Rivera, en unas elecciones plebiscitarias, pero cuando uno entra en un callejón sin salida y además se corta la entrada, acaba encerrado. Y pienso que a Artur Mas y a los del Piñol, a los del huesecillo independentista, les va a pasar eso. De todos modos, es que lo que le pasa a Artur Mas es que mientras ha estado envuelto en la señera, ha estado disimulando toda la corrupción, lo de las ITV, lo del Palau, la sede de Unión embargada, en fin, es que tiene tantísimo que tapar que mientras ha tenido... Y luego, lo que yo siempre digo, ¿no? Mientras él dice, España nos roba, recorta la sanidad, recorta la educación y le dice a sus ciudadanos que no recorto porque soy un inútil y no sé gestionar lo mío, ¿no? O porque doy importancia a otras cosas y no a las que tengo que darle, o porque como soy de una determinada ideología hago políticas de acuerdo a esa ideología, sino recorto porque los malvados españoles nos quitan el dinero. Y este rollo le ha valido una temporada, solo una temporada, y le ha valido para ganar, aunque sea en precario, las últimas elecciones. Pero claro, los ciudadanos catalanes que de tonto no tienen ni un pelo y que saben muy bien los impuestos que pagan y a dónde van sus impuestos, pues no le van a consentir. ¿Sabes cuál es el problema? Tiempo. El problema es que esto deja en una situación de debilidad la política en Cataluña terrible, porque Convergencia saldrá muy debilitada de esto, del echar un paso atrás saldrá fatalmente debilitada, y eso, lamentablemente, mucho me temo, que dará la victoria a Esquerra Republicana, lo cual es el disparate más grande que te puedas imaginar en términos de economía y de empleo y de bienestar. Sí, estoy de acuerdo. Porque, son unos tíos que no tienen ni la más remota idea de cómo hay que gestionar ese país para que dé bienestar a los ciudadanos, que es de lo que se trata la política, ¿no? Pero mira, dedicamos tanto tiempo a hablar de lo que hacen los nacionalistas. Yo querría dedicar tiempo a hablar, que creo que es lo que importa de verdad, a lo que hacemos los constitucionalistas, ¿no? Porque, claro, aquí lo que importa no es en realidad lo que hacen Mas y sus secuaces. Aquí lo que importa es lo que hacen todo el resto de los españoles para tratar de revertir una situación que, recordémoslo, se ha tolerado durante décadas, porque el régimen de inmersión lingüística no empezó ayer, y las cesiones no solo en materia educativa, sino en materia de la propia convivencia, la presencia
creciente del nacionalismo en el discurso público no es algo de ayer ni de hace 5 años. Es más, Miguel, ni siquiera es de un periodo que yo creo calamitoso, que es el periodo de los 2 gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? O sea, yo creo que es algo en eso estamos de acuerdo, que tiene un espectro mucho mayor. Y yo creo que ha llegado el momento, y de alguna manera programas como este son un ejemplo, de que empecemos a hablar de todo lo que hace la mayor parte de España, que no es únicamente que no es nacionalista, que por supuesto no lo es, sino que quiere mirar hacia el futuro y no apoyar esta huida hacia adelante. Yo luego querría recordar una cosa. Desgraciadamente, ese discurso de los nacionalistas ha calado en muchas personas que no lo son y terminan viendo lo catalán como algo ajeno. Yo veo con mucha preocupación, alguna vez he hablado en esta tertulia, de una reacción que casi equipara a los nacionalismos, ¿no? La reacción de la gente que considera que el catalán no es español, o que considera que el euskera no es español, o que el gallego no es español, o que la literatura catalana es una literatura que no debe ser llamada ni literatura, ¿no? Yo creo que estas reacciones hacen el juego a los nacionalistas, son parte del problema y no parte de la solución. Yo creo que parte de la solución pasa porque seamos capaces, Ricardo, de mirar hacia el futuro. Cada vez que un español no catalán o no vasco se niega a comprar un producto catalán, por ejemplo, un producto vasco, por ejemplo, ese es un triunfo del nacionalismo. Acción, reacción. Totalmente acción, de acuerdo. reacción. Pues Cada vez que un español no vasco o no catalán dice no consumas productos catalanes, que se vayan, ya está bien que se vayan, ese es un triunfo del nacionalismo. Totalmente de acuerdo. Eso le alegra las pajarillas a Esquerra Republicana de Cataluña. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, siguiendo con este asunto, el tema de los desmentidos y el yo no dije eso no ha acabado simplemente con el tema de los empresarios. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha negado también que él dijera aquello de que lo de Cataluña va a acabar igual que lo de Ucrania por culpa de la falta de diálogo con el gobierno de Madrid. Él ha dicho que no, que en ningún momento dijo tal cosa y que en todo caso son otros los interesados en hacer ver que la Generalitat dice cosas que en realidad no dice. Es evidente que Cataluña no arribará mai. Es evidente que Cataluña no llegará nunca a la situación de Ucrania. Es más que evidente. Entonces, ¿por qué me hacen decir cosas que son evidentes y que son las que piensa el gobierno? Si el juego se trata de decir, a ver cómo cazamos a estos, cómo sacamos de contexto las cosas para hacerlos decir lo que de hecho no dicen, ni tan solo insinúan, ni tan solo imaginan. Pues bueno, cada uno hace el trabajo como deba hacerlo. Yo respeto todo. Por cierto, que hablando de Ucrania, tenemos última hora, al menos 14 personas han muerto, entre ellas 6 policías y centenares de personas al resultado de heridas en Kiev debido a los enfrentamientos entre la policía y los opositores al presidente Víctor Yanukovych. Debemos decir que estas fuerzas presidenciales se han decidido a desalojar por la fuerza al Maidán, el mitin permanente que se había establecido en la Plaza de la Independencia de Kiev, lo que ha provocado graves disturbios, enfrentamientos, lanzamientos de botes de humo, pelotas de goma y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, que, como les decimos, han causado por lo menos 14 muertos, entre ellos 6 policías. Volviendo a lo de Homs, yo creo que si el portavoz de la Generalitat fuera un tío con una cultura como la de Eduardo García Serrano, hubiera dicho, no, si yo lo que dije era que podemos acabar en Ucronía, que como saben todos ustedes es dar por ciertos acontecodecimientos que no han sucedido jamás. No era Ucrania, era Ucronía. Que suena como parecido, ¿no? Pero claro, no le falta, este hombre todavía le falta un par de hervidos hasta que llegue a la condición de poder jugar con las palabras de esa manera y mucho sentido del humor, también le hace falta, ¿eh? De todas formas, lo que repito, yo creo que se les nota que está llegando la hora de la verdad y cuando llega la hora de la verdad, pues hay gente que dice, oiga, que es verdad, que no habíamos pensado que esto se podía dar, pero se ven las orejas del lobo mucho más cerca y la gente empieza a definirse y ellos se dan cuenta de en qué berenjenal se han metido y yo creo que se les nota. Lo que ocurre es que es difícil, que con el camino que han emprendido y a las alturas en que están o a la altura en que están de ese camino, es difícil que esto tenga un final más o menos potable. Yo soy en ese sentido pesimista, porque aunque el plan de Rajoy, el plan secreto de Rajoy, sea una maravilla, el pozo que se ha creado ya en Cataluña es un pozo malo, complicado de revertir. Y puede que muchos se pregunten, ¿y estos pesados del gato por qué siempre están con